Al visitar la tumba de su hija fallecida, un anciano vio que había un niño pequeño llorando. Cuando se acercó, quedó incrédulo al escuchar lo que el niño estaba susurrando. El sol de la tarde bañaba las calles de Zacatecas con un brillo dorado, reflejándose en las fachadas coloniales de la ciudad histórica. Leonora Belmonte, una joven abogada de 25 años, conducía su auto por las calles sinuosas. Mientras maniobraba con habilidad por las estrechas avenidas, sus pensamientos oscilaban entre la presentación que daría pronto y el deseo de ver a una persona después del trabajo. Su corazón se aceleró al pensar en él y una sonrisa involuntaria apareció en sus labios. «Necesito concentrarme en la reunión», murmuró Leonora para sí misma, ajustando el espejo retrovisor. «Pero no puedo esperar para verlo después. Me hace sentir verdaderamente feliz». Las calles se iban llenando de gente a medida que Leonora se acercaba al centro de la ciudad. El tráfico se intensificaba y comenzó a sentir cómo la ansiedad crecía en su pecho. Miró el reloj en el tablero del auto y se dio cuenta de que estaba casi atrasada. «Maldita sea, no puedo llegar tarde a esta reunión», pensó Leonora, mordiéndose el labio inferior. «Papá nunca me perdonaría si pierdo esta oportunidad. Es tan estricto conmigo. No acepta ningún fallo por mínimo que sea. Un día quiero poder respirar y ser yo misma». De repente, un rugido ensordecedor llenó el aire. Leonora miró por el espejo retrovisor y vio un enorme camión avanzando a toda velocidad, cortando el tráfico como si los demás vehículos no existieran. «Dios mío», gritó desesperada, intentando maniobrar el volante. El camión chocó violentamente contra el coche de Leonora. El impacto fue devastador, lanzando el pequeño vehículo deportivo a un lado como si fuera un juguete. Mientras la oscuridad comenzaba a envolverla, Leonora tuvo un último pensamiento desesperado. «Diego, perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para luchar por ti abiertamente», susurró Leonora, una lágrima rodando por su rostro herido. «Espero que algún día puedan entender cuánto te amo». A lo lejos, el sonido de sirenas comenzó a resonar por las calles de Zacatecas, haciéndose cada vez más fuerte a medida que se acercaban al lugar del accidente. Mientras tanto, en la imponente mansión de los Belmonte, ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Zacatecas, los padres de Leonora, Iván y Rosario, disfrutaban de una tarde aparentemente tranquila. Iván estaba en su despacho revisando documentos importantes, mientras Rosario arreglaba flores en el jardín de invierno. El silencio de la casa fue abruptamente interrumpido por el estridente sonido del teléfono. Iván contestó con irritación, pero su expresión cambió rápidamente de molestia a asombro y luego a puro terror. «¡Rosario!», gritó Iván, con la voz ahogada por el pánico. «Ven rápido, algo le ha pasado a Leonora». Rosario soltó el jarrón que sostenía, dejándolo estrellarse en el suelo de mármol. Corrió hacia el despacho, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al ver el rostro pálido de su marido, supo al instante que algo terrible había ocurrido. Iván, con las manos temblorosas, apenas podía sostener el teléfono mientras intentaba procesar la información que recibía. Rosario agarró el brazo de su marido, sus ojos suplicando respuestas. «Leonora ha tenido un accidente», finalmente logró decir Iván, su voz apenas un susurro. «La llevaron al hospital central. Tenemos que ir ahora mismo». Sin perder un segundo, la pareja corrió hacia el garaje. Iván, normalmente un conductor cauteloso, manejaba como si su vida dependiera de ello. Al llegar al hospital, Iván y Rosario se precipitaron al interior. El pasillo parecía interminable. Cada paso resonaba como un segundo perdido en la lucha por la vida de Leonora. Finalmente, vieron a un médico salir de una de las salas, con el rostro grave y cansado. «Doctor», llamó Iván con la voz ronca por el desespero. «Nuestra hija, Leonora Belmonte. ¿Cómo está?» El médico los miró y con un suspiro pesado comenzó a hablar. Cada palabra caía como un martillo sobre la pareja. «Lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos, pero las heridas eran demasiado graves. Su hija no resistió». «¡No! ¡No puede ser!», gritó Iván, agarrando al médico por los hombros. «Mi hija no. No puede estar muerta. Hagan algo. Es nuestra única hija.
Esto no puede estar pasando. El desespero en su voz era palpable. Rosario soltó un grito agudo de dolor. Sus rodillas cedieron bajo el peso de la noticia. Comenzó a golpear su pecho, sollozando incontrolablemente. «Perdóname, hija mía, perdóname», gritaba Rosario, con la voz cargada de una culpa inexplicable. Los enfermeros corrieron a contener a Iván y Rosario, mientras el médico intentaba calmarlos. Pero para Iván y Rosario, el mundo había terminado. Y mientras el caos se apoderaba del pasillo del hospital, dos preguntas resonaban silenciosamente. ¿Quién era Diego, el último pensamiento de Leonora? ¿Y por qué Rosario estaba implorando perdón tan desesperadamente? Un mes había pasado desde el trágico accidente que se llevó la vida de Leonora Belmonte. Iván Belmonte, con el rostro marcado por el sufrimiento y profundas ojeras, caminaba lentamente por el cementerio en esa tarde de otoño. «Mi querida hija, ¿cómo pudimos perderte tan pronto? Solo tenías 25 años, no tenías marido ni hijos. Tenías toda una vida por delante». Las lágrimas corrían por su rostro mientras avanzaba hacia la tumba de su hija. Mientras Iván se acercaba, vio algo que llamó su atención. Un niño lloraba junto a la lápida de Leonora. Cuando se acercó, escuchó las siguientes palabras. «Mamá, ¿por qué me dejaste?» Iván se congeló. Su corazón se aceleró. Se quedó mirando al niño que no debía tener más de 5 años. El pequeño tenía el cabello oscuro y unos ojos grandes que, extrañamente, le recordaban a los de su hija. Iván sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. «¿Quién eres, pequeño?», preguntó Iván con la voz temblorosa. «¿Cómo te llamas?». El niño miró a Iván con los ojos llenos de tristeza y respondió. «Mi nombre es Diego, señor». «¿Conocía a mi mamá?», preguntó el niño con inocencia. La mente de Iván comenzó a girar en un torbellino. ¿Cómo podía este niño llamar mamá a Leonora si su hija nunca había estado embarazada? Antes de que Iván pudiera procesar completamente lo que estaba ocurriendo, una figura familiar apareció apresuradamente detrás de una lápida cercana. «Diego, ahí estás», exclamó el hombre, agarrando la mano del niño. Iván reconoció de inmediato a Alejandro Muñoz, el ex jardinero que había sido despedido años atrás tras un desacuerdo. Alejandro palideció al ver a Iván acercando a Diego hacia sí. «Señor Belmonte, ya nos íbamos». «Vamos, Diego», balbuceó comenzando a alejarse rápidamente. «Papi, no quiero irme aún», protestó Diego, mirando tristemente la tumba de Leonora. Iván sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Papi? ¿Diego era hijo de Alejandro? ¿Pero por qué llamaba mamá a Leonora? La confusión y la ira comenzaron a burbujear dentro de él. «Alejandro», llamó Iván, su voz tensa con la emoción contenida. «¿Por qué este niño llama a mi hija mamá? ¿Qué está ocurriendo aquí?» Alejandro palideció visiblemente. Sus ojos se abrieron con miedo. Agarró la mano de Diego y comenzó a alejarse rápidamente, como si estuviera huyendo de un depredador. «Señor Belmonte, Tenemos que irnos», tartamudeó tirando de Diego consigo. «Espera», gritó Iván dando un paso hacia ellos. «Tienes que explicarme esto». Pero Alejandro ya estaba corriendo, prácticamente cargando a Diego, desapareciendo rápidamente entre las tumbas y los árboles del cementerio. Iván quedó paralizado, observando cómo se esfumaban de su vista, con su mente en un torbellino de preguntas sin respuestas. «Dios mío», murmuró Iván para sí mismo, sintiendo una ola de confusión y sospecha. ¿Qué está escondiendo Alejandro? ¿Por qué huyó de esa manera? Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el cementerio de Zacatecas, Iván permaneció junto a la tumba de su hija, su mente repleta de dudas y teorías cada vez más inquietantes. Lo que inicialmente parecía ser solo una visita para rendir homenaje, se había transformado en un misterio desconcertante. Iván sabía que no podría descansar hasta descubrir la verdad detrás de ese extraño encuentro. «Leonora, hija mía». Iván habló en voz baja hacia la lápida, con la voz temblorosa de emoción y determinación. «Prometo que voy a descubrir lo que está pasando. Sea cual sea la verdad, la encontraré. Mereces descansar en paz, y no descansaré hasta entender qué hay detrás de todo esto». La noche caía sobre la mansión de los Belmonte. Iván entró en la casa, con el rostro una máscara de preocupación y confusión tras el extraño encuentro en el cementerio.
Encontró a Rosario en la sala de estar, sentada rígidamente en un sillón de terciopelo, con la mirada fija en un punto distante. Al ver a su marido, se levantó abruptamente, como si presintiera que algo no estaba bien. «Iván, ¿qué pasó?», preguntó Rosario con la voz temblorosa. «Pareces como si hubieras visto un fantasma». Iván respiró profundamente, intentando organizar sus pensamientos tumultuosos. «Rosario, hoy ocurrió algo muy extraño en el cementerio», comenzó con una voz grave que resonaba en la sala silenciosa. Le relató el encuentro con Diego y Alejandro, observando atentamente las reacciones de su esposa. A medida que hablaba, vio como el rostro de Rosario palidecía, sus ojos abriéndose en una expresión de puro horror. «El niño llamó a Leonora mamá, Rosario», concluyó Iván con la voz cargada de emoción. «Y Alejandro Muñoz, nuestro exjardinero, lo llamó hijo. ¿Sabes algo sobre esto?». Las palabras de Iván parecieron desencadenar algo en Rosario. Ella comenzó a temblar violentamente, con lágrimas brotando de sus ojos y corriendo por sus mejillas pálidas. Sus sollozos resonaban en la sala. El sonido de una angustia pura llenaba el aire. Entre jadeos, comenzó a balbucear palabras casi ininteligibles. «Es todo culpa mía, Iván», lloraba Rosario, su cuerpo sacudiéndose con cada sollozo. «Soy una madre terrible. No sé si Dios algún día me perdonará por lo que le hice a Leonora». Iván quedó atónito por la reacción de Rosario. De repente, recordó el día fatídico en que Leonora murió, cómo Rosario gritaba pidiendo perdón en el hospital. Una oscura sospecha comenzó a formarse en su mente. Se acercó a Rosario, sujetándola por los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. «Rosario, ¿de qué estás hablando?», preguntó, con la voz llena de miedo y urgencia. «¿Qué le hiciste a Leonora? ¿Por qué estabas pidiendo perdón ese día en el hospital?». Rosario parecía estar al borde de un colapso, sus palabras entrecortadas por los sollozos. «Iván, yo hice que Leonora», comenzó a decir. Su voz apenas era un susurro. Pero antes de que pudiera terminar la frase, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó. Iván miró con horror cuando Rosario cayó, su cabeza golpeando con un ruido seco contra el borde de la mesa de centro. Se lanzó hacia adelante, tratando de atraparla, pero fue demasiado tarde. Rosario yacía inmóvil en el suelo, un fino hilo de sangre corriendo por su sien. «¡Rosario!», gritó Iván, arrodillándose a su lado. «¡Rosario, despierta!». Con las manos temblorosas, Iván tomó el teléfono y marcó el número de emergencias, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Mientras esperaba que llegara la ambulancia, sostuvo la mano fría de Rosario, su mente llena de preguntas sin respuesta. «¿Qué ibas a decir, Rosario?», murmuró, mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. «¿Qué secreto guardaban tú y Leonora?». El sonido distante de las sirenas rompió el silencio de la noche, acercándose rápidamente a la mansión de los Belmonte. Iván miró a su esposa inconsciente, sintiendo como si estuviera al borde de un abismo lleno de secretos y mentiras. ¿Qué había hecho Rosario? ¿Cuál era la conexión con Diego y Alejandro? Y más importante aún, ¿qué tenía todo esto que ver con su amada hija Leonora? Mientras la ambulancia llegaba, Iván supo que apenas estaba comenzando a desenterrar una verdad que podría cambiar todo lo que creía sobre su familia. El hospital de Zacatecas estaba sumido en un inquietante silencio durante las primeras horas de la madrugada. Iván Belmonte, con profundas ojeras y el rostro marcado por la preocupación, estaba sentado al lado de la cama de Rosario, en la UCI. El constante pitido de los monitores cardíacos era el único sonido que rompía el opresivo silencio. De repente, Rosario comenzó a moverse, abriendo los ojos lentamente. Iván se inclinó hacia adelante, ansioso. Sus manos temblaban ligeramente al sostenerlas de ella. «Rosario, gracias a Dios despertaste», susurró Iván, con la voz cargada de emoción. «¿Cómo te sientes?». Rosario miró a su esposo, con los ojos llenos de lágrimas y una tristeza profunda. «Iván», murmuró ella, con una voz ronca y débil, «he sido una madre terrible. Todo esto es culpa mía». Iván sintió su corazón acelerarse. Finalmente, parecía que las respuestas que había estado buscando estaban a punto de revelarse.
Rosario continuó con la voz temblorosa. Hay un secreto, de hace 6 años, sobre Leonora. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo el valor para seguir. Leonora tenía 19 años, estaba en su 2.º año de Derecho, y pasó algo con ella. Rosario titubeó, dejando la frase en el aire. ¿Qué pasó, Rosario?, presionó Iván, inclinándose aún más hacia ella. Por favor, cuéntame. Rosario desvió la mirada, fijándola en el techo del hospital. Nos equivocamos en la forma en que criamos a Leonora, Iván, dijo, con la voz cargada de arrepentimiento. Siempre la presionamos para que fuera perfecta, para que nunca cometiera errores. Aspirábamos a grandes cosas para ella y tenía miedo de decepcionarnos. Me lo confesó una vez, ¿sabes?, que nos temía. Rosario hizo una pausa, respirando profundamente. Hoy veo que no deberíamos haber sido padres tan perfeccionistas. Iván sintió cómo la frustración crecía dentro de él. Rosario estaba divagando, evitando revelar el verdadero secreto. Rosario, por favor, imploró él. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué tiene que ver con Alejandro y Diego? Rosario cerró los ojos por un momento, como si estuviera reviviendo un recuerdo doloroso. Un día, comenzó ella con la voz apenas un susurro, llegué a casa temprano y escuché una conversación que venía del cuarto de Leonora. Cuando entré, vi a ella y a Alejandro hablando. Leonora estaba llorando. Rosario hizo una pausa. Su respiración se volvió más rápida. Me puse nerviosa y comencé a pelear con Alejandro. Pensé que él le había hecho daño a nuestra hija. Iván sintió su sangre hervir al imaginar la escena. ¿Y lo había hecho?, preguntó con la voz tensa. No, respondió Rosario rápidamente. Leonora dijo, no mamá, Alejandro no me hizo daño. Él solo me hace bien. No te enojes con él, la culpa es mía. Perdóname, mamá. Soy una mala hija. Los decepcioné a ti y a papá. Rosario hizo otra pausa, sus ojos llenándose nuevamente de lágrimas. Me puse nerviosa y le pregunté perdonar por qué. Y entonces ella dijo que... De repente, Rosario palideció. Sus palabras se transformaron en un gemido de dolor. Llevó la mano a su pecho, con los ojos abiertos por el pánico. Los monitores cardíacos comenzaron a sonar frenéticamente, llenando la habitación con un estridente sonido de alarma. ¡Rosario!, gritó Iván, levantándose de la silla. ¡Enfermera! ¡Médico! ¡Alguien, por favor! En cuestión de segundos, el equipo médico invadió la habitación, empujando a Iván a un lado. «Está teniendo un paro cardíaco», gritó uno de los médicos. «Inicien la reanimación cardiopulmonar de inmediato». Iván fue obligado a salir de la habitación, observando impotente a través de la ventana de vidrio, mientras los médicos luchaban por salvar la vida de Rosario. Presionó las manos contra el vidrio, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Por favor, Rosario», murmuraba mientras las lágrimas corrían por su rostro. «No me dejes así, no antes de contarme toda la verdad». Mientras los médicos continuaban sus frenéticos esfuerzos por reanimar a Rosario, Iván sintió como si estuviera al borde de un abismo. Observaba rezando en silencio, sabiendo que la vida de Rosario y la verdad que tanto buscaba ahora estaban en manos del destino. El tiempo parecía alargarse, cada segundo una eternidad de incertidumbre y miedo. Finalmente, el médico emergió de la sala de emergencias, con el rostro grave y cansado. Iván se levantó de inmediato. Sus piernas temblaban bajo el peso de la anticipación. El médico se acercó lentamente, y antes de que hablara, Iván supo lo que diría por la expresión en sus ojos. Las palabras que siguieron fueron como puñaladas en su corazón ya herido. «Señor Belmonte, lamento informarle que hicimos todo lo posible, pero su esposa no resistió. Lamento mucho su pérdida». Iván sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Tropezó hacia atrás, apoyándose en la fría pared del hospital para no caer. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente, y un grito de angustia escapó de sus labios, resonando por el silencioso pasillo. No puede ser», murmuró Iván con la voz rota por el dolor. «Primero mi hija, ahora mi esposa. ¿Por qué me está pasando esto?» El peso de la soledad cayó sobre Iván como una avalancha. Se deslizó por la pared hasta el suelo, enterrando el rostro en sus manos.
Sus sollozos se escuchaban por el pasillo vacío, el sonido de un hombre destrozado por el dolor. En medio de su angustia, pensamientos amargos invadieron su mente. Perdí a mi hija y ahora perdí a mi esposa, pensó Iván, su cuerpo temblando con cada sollozo. Estoy solo, ya no tengo familia, estoy solo en el mundo. Soy millonario, pero ¿de qué sirve todo ese dinero si ya no tengo a las personas que amaba? Dios mío, ¿por qué me está sucediendo esto? Mientras Iván luchaba contra la ola de desesperación que amenazaba con consumirlo, una chispa de determinación comenzó a crecer en su pecho. Las últimas palabras de Rosario resonaban en su mente, el secreto no revelado flotando como un fantasma inquietante. La confusión sobre la relación entre Diego, Alejandro y Leonora se mezclaba con su dolor, creando un torbellino de emociones conflictivas. ¿Qué secreto estaba a punto de revelar Rosario?, murmuró Iván para sí mismo, secando las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué era lo que Leonora quería que Rosario perdonara? ¿Y cómo encajan Diego y Alejandro en todo esto? Lentamente, Iván se levantó del suelo, su cuerpo adolorido por la tensión y la pena. Miró por la ventana del hospital, observando las luces de la ciudad de Zacatecas brillar en la oscuridad de la noche. Una nueva resolución comenzó a formarse en su corazón, una misión que le daría propósito a su vida, ahora vacía. No puedo traer de vuelta a Leonora ni a Rosario, dijo Iván en voz baja, su voz ganando fuerza con cada palabra. Pero puedo descubrir la verdad que ellas se llevaron consigo. Puedo entender lo que realmente sucedió y honrar sus memorias. Con pasos decididos, Iván comenzó a caminar por el pasillo del hospital. Lo juro, Leonora, Rosario, dijo Iván, con la voz cargada de emoción y determinación. Voy a descubrir la verdad sin importar el costo. No descansaré hasta entender qué sucedió. Días después del funeral de Rosario, el despacho de Iván en la mansión Belmonte estaba sumido en la penumbra. Las cortinas pesadas bloqueaban la luz del sol, reflejando el sombrío estado de ánimo de su ocupante. Iván estaba sentado en su sillón de cuero, con el rostro marcado por el cansancio y el dolor. Sus ojos, antes llenos de vida y penetrantes, ahora estaban apagados, rodeados de profundas ojeras. Con un suspiro pesado tomó el teléfono y marcó un número familiar. «Carlos, necesito un favor», dijo Iván, con la voz ronca por el agotamiento. «Necesito que localices a alguien para mí. Se llama Alejandro. Solía trabajar como jardinero en mi propiedad hace algunos años». Mientras esperaba la información, Iván revolvía inquieto en un cajón de su escritorio. Sus dedos encontraron una foto antigua. Leonora sonriendo, con los brazos alrededor de los hombros de sus padres. La imagen hizo que su corazón se apretara. «Querida hija», murmuró, acariciando la imagen con el pulgar. «¿Qué nos estabas ocultando?». El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos melancólicos. Iván respondió rápidamente, escuchando con atención la información que Carlos le proporcionaba. Su rostro se endureció a medida que los detalles se revelaban. Alejandro vivía en un barrio humilde en las afueras de Zacatecas, un lugar muy diferente de las calles elegantes a las que Iván estaba acostumbrado. «¿Un barrio pobre?», murmuró Iván para sí mismo, frunciendo el ceño. «¿Cómo puede Diego estar viviendo en esas condiciones si él es...? No debo sacar conclusiones apresuradas». Con la información en mano, Iván se levantó y caminó hasta la ventana, apartando levemente la cortina para mirar el jardín exterior. El lugar donde Alejandro solía trabajar, donde posiblemente había comenzado el misterio que envolvía a su familia. La idea de confrontar a Alejandro le revolvió el estómago. Parte de él quería correr hacia allá de inmediato, exigir respuestas, desentrañar el enigma que había costado la vida de su esposa y posiblemente de su hija. Pero otra parte, una parte que él se negaba a admitir, estaba aterrorizada por lo que podría descubrir. «¿Y si la verdad es peor de lo que imagino?», Iván susurró frente al vidrio de la ventana, su reflejo pálido y fantasmal mirándolo de vuelta. «Estoy listo para escuchar lo que Alejandro tiene que decir». Iván pasó las siguientes horas caminando de un lado a otro en su despacho, debatiendo consigo mismo. El sol ya comenzaba a ponerse cuando finalmente tomó una decisión. Con un movimiento decidido,
tomó las llaves del coche y su abrigo. Ya no podía vivir con esas dudas, con ese misterio que le corroía el alma. «Basta de vacilar», dijo Iván en voz alta, su determinación resonando en las paredes del despacho vacío. «Es hora de enfrentar la verdad, sea cual sea». Mientras salía de la casa y entraba en su lujoso coche, Iván sentía el peso de la decisión que había tomado. Estaba a punto de adentrarse en un mundo desconocido, un mundo que podría cambiar todo lo que pensaba saber sobre su familia. La noche caía sobre el barrio humilde de Zacatecas, cuando el coche de Iván se detuvo frente a una casa modesta. El contraste entre el vehículo reluciente y las calles polvorientas era evidente. Iván respiró hondo, reuniendo el valor antes de salir del coche. Sus pasos resonaban en la acera agrietada mientras se acercaba a la puerta. Con el corazón acelerado golpeó 3 veces. Segundos después la puerta se abrió, revelando a un Alejandro sorprendido y nervioso. «¿Señor Belmonte?», Alejandro tartamudeó, con los ojos muy abiertos de asombro. «¿Qué hace usted aquí?». Su voz delataba nerviosismo. Sabía que Iván no había ido a su humilde casa sin razón. Iván miró al hombre frente a él con la voz temblando de emoción contenida. «Alejandro, necesitamos hablar sobre Diego y sobre Leonora». El silencio que siguió fue pesado, cargado de secretos a punto de ser revelados. Alejandro vaciló por un momento, luego dio un paso al lado, permitiendo que Iván entrara. La sala era pequeña, pero acogedora, con juguetes infantiles esparcidos por el suelo. Iván se sentó en un sofá gastado, mientras Alejandro permanecía de pie, visiblemente inquieto. «Señor Belmonte, yo...». Alejandro comenzó, pero Iván lo interrumpió con un gesto. «Por favor, Alejandro, necesito saber la verdad. ¿Quién es realmente Diego?». Alejandro cerró los ojos, como si reuniera el valor necesario. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación en su mirada. «Diego es mi hijo y de Leonora». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como plomo. Iván sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Alejandro continuó con la voz cargada de emoción. «Ocurrió hace 6 años. Leonora y yo nos enamoramos. Ella quedó embarazada y estaba aterrada por cómo reaccionarías». Iván escuchaba aturdido mientras Alejandro relataba la historia. El día en que Rosario descubrió el embarazo, el miedo de Leonora, la manipulación de Rosario. Cada palabra era como una daga atravesando su corazón. «Rosario decía que nunca aceptarías una relación entre tu hija y alguien que solo era el jardinero», explicó Alejandro con la voz temblorosa. «Ella convenció a Leonora de que tu reacción sería violenta». «Dios mío», murmuró Iván, mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. «¿Qué le hicimos a nuestra hija?». Alejandro continuó. «Rosario sugirió el aborto, pero me negué a aceptar esa opción. Y Leonora también estuvo en contra. Para ella era algo impensable. Entonces Rosario propuso ocultar el embarazo. Inventó que Leonora tenía que hacer un viaje para asistir a un curso. Estuvo fuera unos meses y durante ese tiempo ocurrió el nacimiento secreto de Diego. Cada detalle era una pieza dolorosa del rompecabezas que Iván finalmente estaba armando. Estaba anonadado por lo que escuchaba. Jamás imaginó que su esposa traicionaría su confianza de esa manera. «Durante todos estos años», concluyó Alejandro, con la voz casi en un susurro, «Leonora venía a visitar a Diego en secreto. Era una madre excelente, muy amorosa con nuestro hijo. Cuando nos enteramos del accidente fue devastador. Esa mañana ella me había llamado para decirme que, después del trabajo, vendría a visitar a Diego. Pero ocurrió aquella tragedia. Él sufrió mucho, extraña mucho a su madre». Iván estaba destrozado. Los recuerdos de todas las veces que había presionado a Leonora por perfección, que le había exigido una vida sin fallas, inundaron su mente. Recordó cada palabra dura, cada expectativa imposible que había impuesto sobre su hija. El peso de la culpa lo aplastaba. «La asfixié», sollozó Iván cubriéndose el rostro con las manos. «Mi propia hija me tenía miedo. ¿Qué he hecho?». En ese momento, un pequeño ruido llamó la atención de Iván. Levantó la vista y vio a Diego parado en la entrada de la sala mirándolo con curiosidad. El corazón de Iván se detuvo por un instante. Los ojos del niño, tan parecidos a los de Leonora,
lo observaban con inocencia y curiosidad. En un impulso, Iván se levantó y se acercó a Diego, arrodillándose para estar a la altura del niño. «Eres mi nieto», susurró Iván, con las lágrimas fluyendo libremente. «Nunca imaginé que tenía un nieto. A pesar de todo el sufrimiento que he pasado, parece que Dios me ha dado una nueva oportunidad de ser feliz». Abrió los brazos y envolvió a Diego en un abrazo fuerte. «Vámonos a casa, pequeño». Sin embargo, antes de que Iván pudiera levantarse con Diego en brazos, Alejandro dio un paso al frente, con una mezcla de miedo y determinación en el rostro. «Señor Belmonte», dijo Alejandro con una voz firme a pesar del temblor en sus manos, «Diego es mi hijo. Yo lo he criado todos estos años. Usted no puede simplemente llevárselo». El aire en la pequeña sala se volvió súbitamente denso por la tensión. Iván, aún abrazado a Diego, miró a Alejandro, comprendiendo de repente la complejidad de la situación, como si le cayera un rayo. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas, ahora se transformaba en un conflicto. Iván se levantó lentamente, manteniendo una mano protectora sobre el hombro de Diego. Su rostro, antes lleno de emoción, adoptó una expresión fría y calculadora. Miró a Alejandro con desprecio, su postura cambiando visiblemente a la de un hombre acostumbrado a tener el control. «Alejandro», comenzó Iván, con la voz tan afilada como el acero, «voy a ser directo. Te voy a quitar la custodia de Diego. Soy un hombre rico y poderoso, y tú no eres más que un pobrecito. Será muy fácil para mí obtener la custodia de mi nieto». Alejandro palideció ante las palabras de Iván, pero antes de que pudiera responder, una voz pequeña y temblorosa se hizo escuchar. Diego, con los ojos abiertos de miedo, miró a Iván y dijo, «Quiero quedarme con mi papá. No quiero ir contigo». «Eres un hombre malo». Las palabras de Diego golpearon a Iván como una bofetada. Soltó el hombro del niño y dio un paso atrás conmocionado. Por un momento, vio en los ojos de Diego el mismo miedo que seguramente había visto tantas veces en los ojos de Leonora. La realización lo golpeó con fuerza, haciéndole cuestionar sus acciones. «No, Diego», dijo Iván, suavizando su voz. «No soy un hombre malo, solo quiero darte una buena vida. Soy rico, puedes vivir en la mansión, tener todo lo que quieras. Lujo, juguetes, las mejores escuelas». Alejandro dio un paso al frente, colocándose entre Iván y Diego. Sus ojos brillaban con una ira contenida. «¿Es eso lo que crees que es importante, señor Belmonte? ¿Dinero? ¿Lujo? Eres tan arrogante y cruel que no puedes ver más allá de eso. Si no fuera por tu crueldad, Leonora no habría ocultado su embarazo. Podríamos haber sido una familia feliz». Las palabras de Alejandro golpearon a Iván como cuchilladas. Abrió la boca para responder, para defenderse, pero las palabras murieron en su garganta. La verdad en las acusaciones de Alejandro era innegable, e Iván se encontró enfrentado al peso de sus errores pasados. De repente, un ruido sordo interrumpió la acalorada discusión. Iván y Alejandro se giraron al mismo tiempo para ver a Diego tirado en el suelo inconsciente. El tiempo pareció congelarse por un segundo antes de que ambos hombres corrieran hacia el niño. «¡Diego!», gritó Alejandro arrodillándose junto a su hijo. Iván, actuando por instinto, rápidamente se agachó y tomó a Diego en brazos. «Tenemos que llevarlo al hospital, ahora», dijo con voz urgente. Sin esperar una respuesta, Iván corrió fuera de la casa con Diego en brazos, mientras Alejandro lo seguía de cerca. Se apresuraron hacia el lujoso coche de Iván, olvidando por un momento toda la animosidad ante la emergencia. «Dios mío, ¿qué le está pasando?», murmuró Alejandro, con la voz temblorosa de miedo mientras entraba en el asiento trasero, sosteniendo a Diego. Iván encendió el coche con las manos temblorosas, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Mientras aceleraba por las estrechas calles del barrio en dirección al hospital, un solo pensamiento resonaba en su mente. «No puedo perder a Diego también. No puedo fallar con otro miembro de mi familia». El coche atravesaba la noche de Zacatecas, cargando no solo a un niño inconsciente, sino también a dos hombres unidos por el miedo y el amor hacia esa misma criatura. El tenso silencio fue roto por la acusadora voz de Iván. «Esto pasó porque no lo cuidas bien.
¿Cómo pudiste dejar que las cosas llegaran a este punto?, disparó Iván, apretando con fuerza el volante. Voy a quitarte la custodia. Es lo mejor para Diego. Alejandro, sentado en el asiento trasero con Diego en sus brazos, respondió con indignación. ¿Cómo te atreves? Yo lo cuido mejor que nadie. Nunca había desmayado antes. Tal vez el culpable seas tú, con tus amenazas de separarnos. Lo asustaste. Las palabras de Alejandro golpearon a Iván como un puñetazo. Recordó el miedo en los ojos de Diego y la acusación de ser un hombre malo. Un pensamiento terrible lo invadió. ¿Y si el desmayo era resultado del miedo que él mismo había provocado en el niño? Dios mío, murmuró Iván con la voz temblorosa. ¿Qué he hecho? El resto del trayecto transcurrió en un silencio pesado, interrumpido solo por los suaves sonidos de la respiración de Diego. La carrera desesperada hacia el hospital marcaba el comienzo de una prueba que pondría a prueba los límites del amor, del perdón y de la redención tanto para Iván como para Alejandro. Minutos después, las puertas de urgencias del Hospital Infantil de Zacatecas se abrieron violentamente cuando Iván irrumpió llevando a Diego en brazos, con Alejandro justo detrás. La caótica escena captó de inmediato la atención del equipo médico, que rápidamente rodeó al trío. En cuestión de segundos, colocaron a Diego en una camilla y lo llevaron deprisa a la sala de emergencias, dejando a Iván y Alejandro paralizados en el vestíbulo, unidos por un miedo compartido. «Por favor, salven a mi hijo», murmuró Alejandro con la voz cargada de emoción. El médico se alejó rápidamente, dejando a Iván y a Alejandro solos en el frío y estéril pasillo del hospital. Alejandro se desplomó en una silla cercana, enterrando el rostro en sus manos, con los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Iván, por su parte, permaneció de pie, con el cuerpo rígido por la tensión. Alzó los ojos hacia el blanco techo del hospital, como si buscara respuestas en el vacío que lo rodeaba. «Dios mío», murmuró Iván con la voz quebrada por la emoción. «Por favor, no te lleves a Diego. Es todo lo que me queda, la única familia que me queda». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro arrugado y su voz se elevó en un susurro desesperado. «No puedo perder a nadie más. No soportaría perder el último pedazo de Leonora que me queda en este mundo». Alejandro levantó la cabeza al escuchar las palabras de Iván, sorprendido por la vulnerabilidad repentina de un hombre que hace poco parecía tan frío y calculador. Se acercó a Iván y dijo: «Señor Belmonte, nuestro niño va a salir de esta. Tengo fe en que esto solo ha sido un malestar pasajero». Las lágrimas rodaron por el rostro de Iván y él respondió: «Que Dios te escuche, Alejandro». Luego lo abrazó con fuerza. Alejandro se quedó atónito. Nunca había visto a un hombre como Iván Belmonte mostrar tanta fragilidad. Las horas que siguieron fueron una tortura para ambos hombres. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un médico de expresión grave se acercó a ellos. «Señor Muñoz, señor Belmonte», comenzó el médico, con un tono tan serio que envió escalofríos por la columna de ambos hombres. «Realizamos varios exámenes a Diego. Lamentablemente, el diagnóstico no es bueno. Diego tiene leucemia». Las palabras del médico cayeron como un peso aplastante sobre Iván y Alejandro. Alejandro tambaleó necesitando apoyarse en la pared para no caer. Iván, por su parte, sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. «¿Leucemia?», repitió incrédulo. «Pero si es solo un niño». El médico continuó, explicando la gravedad de la situación y la necesidad urgente de un trasplante de médula ósea. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de los dos hombres. La cruda realidad comenzaba a asentarse. La vida de Diego pendía de un hilo y necesitaban actuar rápidamente. «Necesitamos hacer pruebas de compatibilidad con ustedes dos de inmediato», concluyó el médico. «El tiempo es crucial en este caso». Sin dudarlo, tanto Iván como Alejandro aceptaron hacerse las pruebas. En las horas siguientes fueron sometidos a una serie de exámenes, mientras cada uno rezaba en silencio para ser el donante compatible que pudiera salvar la vida de Diego. La tensión en el aire era palpable, con ambos hombres lanzando miradas ansiosas entre ellos y a los médicos que iban y venían. «Por favor, Dios», murmuró Alejandro,
cerrando los ojos con fuerza. «Déjame ser compatible. Déjame salvar a mi hijo». Iván, al escuchar la súplica silenciosa de Alejandro, sintió una punzada de culpa y arrepentimiento por haber querido quedarse con la custodia de Diego. Ningún padre merece estar lejos de su hijo, pensó mientras se daba cuenta de que su propia arrogancia lo había cegado a lo que realmente importaba. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el médico regresó con los resultados. Su rostro era serio mientras se dirigía a los dos hombres. «Tenemos los resultados de las pruebas de compatibilidad», comenzó, mirando a Alejandro y luego a Iván. «Señor Alejandro Muñoz, lamentablemente usted no es compatible». Alejandro soltó un sollozo ahogado, viendo cómo sus esperanzas se desmoronaban. El médico luego se volvió hacia Iván. «Señor Belmonte, usted es compatible. Sin embargo, debo advertirle que, dada su edad, el procedimiento de donación presenta riesgos significativos para su salud. Hay una posibilidad considerable de complicaciones serias». Iván sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Miró a Alejandro, viendo la desesperación en los ojos del hombre que hacía poco consideraba su enemigo. Luego pensó en Diego, en la sonrisa del niño, en los ojos que tanto le recordaban a Leonora. La decisión ante él era monumental: arriesgar su propia vida para salvar a su nieto recién descubierto o retirarse, posiblemente condenando a Diego. «Yo», comenzó Iván con la voz temblando ligeramente. Hizo una pausa, consciente de que su próxima frase podría cambiar el curso de varias vidas. «Necesito un tiempo para pensarlo», murmuró Iván. El médico asintió y se retiró. Al día siguiente, la mañana llegó al hospital infantil, trayendo consigo una nueva ola de tensión y expectativa. Iván, después de una noche de agitada reflexión, se encontraba en la pequeña capilla del hospital. El ambiente silencioso y sereno contrastaba drásticamente con el tumulto en su corazón. Estaba sentado en uno de los bancos de madera. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de los vitrales coloridos, creando un mosaico de luz sobre su rostro cansado. Sus pensamientos vagaron hacia Leonora, hacia el amor que ella compartía con Alejandro y hacia el pequeño Diego. Se encontraba confrontado con la dura realidad de sus errores pasados, la presión implacable que había ejercido sobre su hija, el miedo que le había inculcado, la vergüenza y el arrepentimiento lo consumían. «Leonora, hija mía querida», susurró Iván, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Perdóname por no haber sido el padre que merecías». En ese momento, la puerta de la capilla se abrió suavemente. Alejandro entró titubeante, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Se acercó a Iván y se sentó en el banco a su lado. Durante un momento, ambos permanecieron en silencio, unidos por la preocupación que sentían por Diego. «Señor Belmonte», comenzó Alejandro con la voz baja y ronca, «yo voy a hablar con mi familia, con mis parientes, tal vez alguno de ellos sea compatible. Usted tiene una edad avanzada y el riesgo es demasiado grande». Iván miró a Alejandro, viendo en él ya no un rival, sino a un hombre desesperado por salvar a su hijo. En ese momento, toda la arrogancia y el orgullo de Iván se desvanecieron. Puso una mano temblorosa en el hombro de Alejandro. «No, Alejandro», dijo Iván con la voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos, «no necesitas buscar otros donantes. Yo haré el trasplante». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Y necesito pedirte perdón por haber querido quitarte a Diego, por haber sido tan ciego y egoísta». Alejandro miró a Iván, sorprendido por el repentino cambio. Iván continuó con la voz llena de emoción. «Sé que puede que no sobreviva a esto, Alejandro, pero antes de irme, necesito pedirte algo. Sé el mejor padre posible para Diego. No cometas los mismos errores que cometí con Leonora. Ámalo incondicionalmente y no lo presiones a tener éxito a cualquier costo. Acéptalo tal como es». Las palabras de Iván quedaron suspendidas en el aire de la capilla, cargadas de emoción y arrepentimiento. Alejandro, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de Iván. «Lo prometo, señor Belmonte. Prometo que haré todo lo posible por ser el padre que Diego merece». En ese momento, la puerta de la capilla se abrió nuevamente. Un médico entró con el rostro serio.
Señor Belmonte, es hora. Debemos comenzar los preparativos para la cirugía. Iván se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. Miró por última vez a Alejandro, con una mirada cargada de años de arrepentimiento, perdón y esperanza. «Cuídalo bien, Alejandro», dijo Iván suavemente. «Y dile a Diego que su abuelo lo ama mucho». Mientras Iván era llevado fuera de la capilla en dirección a la sala de cirugía, sintió una extraña mezcla de miedo y paz. No sabía si sobreviviría al procedimiento, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, llevándolo hacia su destino incierto, Iván cerró los ojos y susurró una última oración. «Leonora, hija mía, espero que puedas perdonarme. Y si es mi hora de partir, que pueda encontrarte al otro lado». Días después, la habitación del hospital estaba sumida en un silencio tenso, solo interrumpido por el rítmico pitido de los monitores cardíacos. La luz suave de la tarde se filtraba a través de las cortinas entreabiertas, proyectando sombras danzantes sobre las paredes blancas. Diego yacía inmóvil en la cama. Su pequeño cuerpo parecía aún más diminuto entre las sábanas hospitalarias. A su lado, en una silla de ruedas, estaba Iván, su rostro pálido y cansado, pero con los ojos fijos en su nieto, con una intensidad que hablaba de un profundo amor y preocupación. «Vamos, Diego», susurró Iván, con la voz ronca por el agotamiento. «Abre esos ojos, muéstrale a tu viejo abuelo que valió la pena». Como respondiendo a la silenciosa súplica de Iván, los dedos de Diego comenzaron a moverse ligeramente. Sus ojos parpadearon 1, 2 veces antes de abrirse por completo. Por un momento, pareció confundido, sus ojos vagaron por la habitación hasta que se posaron en Iván. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. «¿Abuelo?», murmuró Diego, con una voz débil pero llena de curiosidad. «¿Qué pasó?». Iván sintió su corazón expandirse con una ola de amor y alivio tan intensos que casi lo dejaron sin aliento. Extendió su mano temblorosa, acariciando suavemente el rostro de Diego. «Estuviste enfermo, mi pequeño», explicó Iván con suavidad. «Pero ahora ya estás mejor. Yo te di un poquito de mí para que te pusieras bien». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y Alejandro entró apresuradamente. Sus ojos se agrandaron al ver a Diego despierto y corrió al lado de la cama, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «¡Diego! ¡Hijo mío!», exclamó, abrazando al niño con cuidado. Diego sonrió mirando de Alejandro a Iván con una expresión de felicidad y confusión. «Papá, el abuelo me ayudó a ponerme bien», dijo, con una voz que comenzaba a ganar fuerza. Iván observaba la escena, sintiendo una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. Vio el amor en los ojos de Alejandro, el mismo amor que tantas veces había visto en los ojos de Leonora. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de todas sus vidas. «Alejandro», comenzó Iván, con la voz temblando ligeramente, «he cometido muchos errores en el pasado, errores que costaron la felicidad de Leonora y casi la vida de Diego. Pero ahora, si me lo permites, me gustaría ser parte de esta familia. Podemos criar a Diego juntos honrando la memoria de Leonora». Alejandro miró a Iván, con una mezcla de sorpresa y emoción en su rostro. Por un momento, la habitación quedó en silencio, mientras la propuesta de Iván flotaba en el aire. Luego, lentamente, Alejandro extendió su mano hacia Iván. «Señor Iván Belmonte», dijo, con la voz entrecortada por la emoción, «Diego merece tener a su abuelo, y usted merece la oportunidad de ser el padre que no pudo ser para Leonora». Con lágrimas en los ojos, Iván apretó la mano de Alejandro. Diego, observando la escena con ojos curiosos, extendió sus brazos, atrayendo tanto a Iván como a Alejandro para un abrazo torpe pero lleno de amor. Los tres se abrazaron, formando un círculo de afecto que trascendía resentimientos pasados y diferencias sociales. «Gracias, Dios mío», murmuró Iván, con el corazón rebosante de gratitud. «Gracias por darme la oportunidad de conocer a mi nieto, salvar su vida y ser parte de esta familia». Mientras el sol de la tarde bañaba la habitación con su luz dorada, Iván, Alejandro y Diego permanecieron abrazados,
formando una nueva familia unida por el amor y el perdón. En algún lugar, Iván podía sentir que Leonora sonreía, su amor envolviéndolos a todos en un abrazo eterno. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de cambios en la vida de Iván, Alejandro y el pequeño Diego. La mansión Belmonte, antes silenciosa y sombría, ahora resonaba con risas infantiles y conversaciones animadas. Iván, aún recuperándose de la cirugía, observaba con una mezcla de alegría y nostalgia cómo Alejandro y Diego se adaptaban a su nueva vida. Los pasillos antes vacíos ahora estaban llenos de vida, con Diego corriendo de una habitación a otra, explorando cada rincón de su nuevo hogar. «Abuelo, mira lo que encontré», exclamó Diego entrando al despacho de Iván con un antiguo álbum de fotos en las manos. «¿Es mamá cuando era pequeña?». Iván sonrió, atrayendo a su nieto hacia su regazo. «Sí, mi querido, esa era tu mamá cuando tenía tu edad. Le encantaba jugar en este jardín». La decisión de invitar a Alejandro y a Diego a vivir en la mansión no fue fácil para Iván. Luchó contra años de prejuicio y orgullo, pero la soledad que había sentido tras la pérdida de Leonora y Rosario lo convenció de que era el camino correcto. Alejandro, al principio reticente, finalmente aceptó la oferta, reconociendo que sería lo mejor para Diego. Los primeros días fueron incómodos, con Alejandro sintiéndose fuera de lugar en la opulencia de la mansión, pero poco a poco la tensión fue desapareciendo. «Alejandro», llamó Iván una noche, mientras estaban sentados en la terraza, «quiero que sepas que esta es tu casa ahora. Tú y Diego son mi familia». Alejandro asintió conmovido. «Gracias, Iván. Leonora estaría feliz de vernos así». La presencia de Diego y Alejandro trajo una paz que Iván no había sentido en años. Las comidas antes solitarias y silenciosas ahora se convertían en momentos de conversación y risas. Iván se sorprendía a sí mismo contando historias sobre Leonora, compartiendo recuerdos que durante mucho tiempo habían estado enterrados en su corazón. Diego absorbía cada palabra, con los ojos brillando de deseo por saber más sobre la madre que apenas llegó a conocer. «Abuelo, cuéntame más sobre mamá», pedía frecuentemente Diego. «¿Cómo era ella cuando tenía mi edad?». Iván sonreía con la voz cargada de emoción. «Era curiosa y valiente, exactamente como tú, mi pequeño». Días después, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el cementerio de Zacatecas, mientras Iván caminaba lentamente por los senderos de piedra, sosteniendo firmemente la mano de Diego. El niño miraba a su alrededor con una mezcla de familiaridad y reverencia, sus ojos grandes capturando cada detalle del lugar solemne. Iván sentía el peso de los ramos de flores en su otra mano, uno para Rosario y otro para Leonora. A medida que se acercaban a las tumbas, Iván sintió cómo Diego le apretaba la mano con más fuerza. Llegaron primero a la tumba de Rosario. Iván colocó suavemente uno de los ramos sobre la lápida de mármol, acariciando con delicadeza el nombre grabado. Diego observaba atentamente cada movimiento de su abuelo, con los ojos llenos de curiosidad. «Abuelo, ¿cómo era la abuela Rosario?». «Yo no la conocí», preguntó Diego con la voz llena de curiosidad infantil. Iván dudó por un momento, recordando las complejidades y secretos que rodeaban a Rosario. Sabía que no podía compartir toda la verdad con Diego, al menos no todavía. «Tu abuela era una buena persona, Diego», respondió finalmente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Amaba mucho a tu mamá y también a ti. Cuando seas mayor, te contaré más sobre ella». «Mamá era muy bonita, ¿verdad, abuelo?», dijo Diego con una sonrisa triste en su rostro. Iván sintió un nudo en el corazón al escuchar las palabras de su nieto. Se arrodilló junto a Diego, colocando un brazo alrededor de sus hombros. «Sí, Diego, tu mamá era hermosa. Tú te pareces mucho a ella». Diego apoyó su cabeza en el hombro de su abuelo, con los ojos fijos en la foto de Leonora en la lápida. «La extraño, abuelo. A veces trato de recordar su voz, su olor». Iván abrazó a su nieto con más fuerza, sintiendo cómo sus propias lágrimas comenzaban a caer. «Yo también la extraño, mi querido. Pero, ¿sabes algo? Cada vez que te veo sonreír o cuando haces algo valiente, veo a tu mamá en ti. Ella siempre está con nosotros, en nuestros corazones».
Permanecieron en silencio durante algunos momentos, cada uno perdido en sus propios recuerdos de Leonora. El viento suave parecía susurrar antiguos secretos, llevando consigo recuerdos de risas, abrazos y amor. Iván miró a su nieto, viendo en él el futuro brillante que Leonora siempre había soñado, y sintió que una profunda paz se instalaba en su corazón. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el cementerio con un resplandor dorado, Iván y Diego permanecieron tomados de la mano frente a las tumbas de Rosario y Leonora. Iván miró a su nieto, viendo en él no solo el legado de Leonora, sino también una nueva oportunidad de amor y redención. «Vámonos a casa, Diego», dijo Iván con ternura. «Tu papá debe estar esperándonos para la cena». Mientras se alejaban de las tumbas, Diego miró una última vez hacia atrás. «Adiós, mamá. Adiós, abuela», susurró. «Los amamos y las extrañamos». Iván sintió lágrimas cálidas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de gratitud y no solo de tristeza. Sabía que a pesar de todas las dificultades y secretos del pasado, el futuro estaba lleno de esperanza y amor. Si te gustó esta historia, por favor, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que aparecerá en tu pantalla muy pronto. Muchas gracias por tu apoyo. Hasta pronto.